En 1951, la ciudad de Manila, en Filipinas, estaba aún marcada por las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Las calles eran un caos entre mercados ambulantes, iglesias que seguían en pie a pesar de los bombardeos, y un aire de pobreza y superstición que parecía respirarse en cada esquina. En ese ambiente, una joven llamada Clarita Villanueva, de apenas 17 años, comenzó a vivir lo que después sería considerado uno de los episodios más aterradores de posesión. Demoníaca jamás documentados, Clarita no era una muchacha distinta de otras de su edad, huérfana de madre y criada por un padre violento, que la obligaba a vagar entre calles y casas ajenas. Había aprendido a sobrevivir sin confiar demasiado en nadie. Su vida transcurría en la miseria hasta que una noche de mayo fue arrestada por la policía de Manila, bajo cargos menores de alteración del orden público. Nadie en la estación de policía podía imaginar que ese sería el comienzo de un suceso que marcaría para siempre la memoria de la ciudad. Bienvenidos a Sombras en la Niebla. Comenta desde donde nos escuchas y síguenos para más. Historias llenas de terror y suspenso. En la celda donde Clarita fue encerrada, las otras mujeres notaron su comportamiento extraño desde el primer momento. Al principio pensaron que solo era nerviosa, que la detención la había perturbado más de lo normal. Pero en cuestión de horas, su actitud se transformó en algo que heló la sangre de las reclusas y de los propios guardias. Clarita empezó a convulsionar, a reír con una voz que no parecía humana y a mirar un rincón vacío del calabozo con un terror indescriptible. «¡Está aquí! ¡Me está mirando!», gritaba mientras se arrinconaba contra la pared, tratando de cubrirse con los brazos. Los guardias, acostumbrados a borrachos y ladronzuelos, no sabían cómo reaccionar. La muchacha señalaba hacia un espacio oscuro, asegurando que ahí estaba un hombre. Pero cuando intentaban ver no había nada, solo la penumbra y el olor a humedad de la celda. De pronto, Clarita lanzó un alarido desgarrador. Sus manos se agitaron en el aire, como si alguien invisible la estuviera sujetando. Y lo más perturbador, cuando los guardias corrieron a sostenerla, vieron que en su piel comenzaban a formarse marcas de mordidas y rasguños, como si realmente algo la estuviera atacando, pero nadie más podía verlo. El terror en la estación de policía creció. Los oficiales, hombres curtidos en la violencia de las calles, comenzaron a murmurar entre ellos: «Esto no es normal. Esto no es humano». Los ataques continuaron durante horas, y lo más inquietante es que sucedían siempre a la vista de testigos. Periodistas, médicos, policías y curiosos se aglomeraron alrededor de Clarita en los días siguientes, tratando de encontrar una explicación. Y todos coincidían en algo. Cada vez que caía en trance, su rostro cambiaba. Sus ojos se volvían vidriosos y hablaba con voces guturales que parecían provenir de algo que habitaba dentro de ella. Era como si el mismísimo infierno se hubiera abierto en el corazón de Manila. Los médicos de la estación intentaron intervenir, convencidos de que Clarita sufría un ataque epiléptico o alguna crisis nerviosa. Pero pronto se dieron cuenta de que lo que ocurría ante sus ojos desafiaba la medicina. La joven, con los brazos extendidos, gritaba que dos criaturas estaban frente a ella. Una la describía como un hombre gigantesco, vestido de negro, con colmillos amarillentos y ojos encendidos como carbones. La otra, más pequeña, parecía un enano grotesco que reía mientras se arrastraba por las paredes. Los presentes se miraban unos a otros con incredulidad. Nadie veía nada, pero cada vez que Clarita gritaba, aparecían nuevas marcas en su piel, mordidas profundas, arañazos, hematomas, que surgían como si fueran infligidos en ese mismo instante. El miedo se extendió como un virus en la estación de policía. Un reportero del Manila Times escribió: «Juro por mi vida que la vi retorcerse, como si 1000 manos invisibles la sujetaran. Nadie la tocaba, y aún así aparecían mordidas en sus brazos y cuello. No puedo explicarlo. Nadie puede explicarlo». Los guardias comenzaron a temer quedarse solos con ella. Una noche, un oficial juró escuchar un susurro que no venía de Clarita: «Ella es nuestra. No la dejen ir». Al día siguiente, corrió la noticia por toda Manila. Multitudes comenzaron a acercarse a la estación para ver a la muchacha poseída. Algunos lo consideraban un espectáculo,
otros una advertencia de que el mal rondaba entre los vivos. La Iglesia Católica no tardó en intervenir. El reverendo Lester Sumrall, un misionero estadounidense que residía en Manila, fue convocado para presenciar el fenómeno. Al ver el estado de la joven, su rostro se endureció. No era histeria ni teatro. Lo que estaba frente a él era algo más profundo, algo espiritual. Clarita, al notar la presencia del reverendo, gritó con una voz que no era suya: «No queremos a ese hombre aquí. Vete, perro de Dios». La atmósfera en la celda se volvió insoportable. Un hedor a carne podrida inundó el lugar. El reverendo tomó su Biblia y comenzó a orar en voz alta. La joven cayó de rodillas retorciéndose, mientras un coro de voces guturales salía de su garganta. La posesión ya no era un rumor, se había convertido en un hecho innegable. Lo que nadie sabía aún era que la batalla apenas comenzaba. Clarita fue trasladada a una celda más aislada. No podían dejarla con las demás reclusas. Las mujeres gritaban aterrorizadas cuando la veían convulsionar o cuando escuchaban las voces extrañas que brotaban de su garganta. Los guardias aseguraban que, en plena madrugada, escuchaban carcajadas provenientes de su celda, pero al abrir la puerta, ella estaba en silencio, mirándolos con una sonrisa perturbadora. El reverendo Lester Sumrall insistió en que lo dejaran entrar solo con ella. Los policías, aunque recelosos, aceptaron. La escena que presenciaron desde el otro lado de las rejas quedaría marcada en su memoria. Clarita estaba sentada en el suelo, con el cabello enmarañado y la mirada fija en el vacío. Cuando el reverendo pronunció la primera oración en voz alta, sus labios se torcieron en una mueca de odio. De pronto una voz ronca emergió de su interior. «Ella no es tuya, nosotros la poseemos». Sumrall levantó la Biblia y comenzó a leer fragmentos del Evangelio. La muchacha se levantó con una fuerza sobrehumana y se abalanzó contra las rejas, como si quisiera destrozarlas. Sus brazos parecían multiplicar la fuerza de varios hombres adultos. Los testigos no podían creer lo que veían. Una joven frágil, de apenas 17 años, se golpeaba contra las paredes con violencia, pero en lugar de caer desmayada, reía con un eco aterrador. Uno de los médicos presentes anotó en su libreta: «Las mordidas y rasguños aparecen en tiempo real. Se ven dientes marcados en su piel, pero no hay nadie que los provoque. Es como si algo invisible la atacara, o como si lo que habita en su interior se manifestara físicamente». La tensión aumentó cuando, de la nada, Clarita gritó nombres de personas que estaban ahí. «Tú, José, te escondes de tu pecado. Y tú, Manuel. Tu esposa sabe lo que hiciste anoche». Los hombres palidecieron. Ella no tenía manera de conocer sus secretos. La celda se convirtió en un lugar insoportable. Varios presentes pidieron salir, alegando que una fuerza oscura los observaba desde la penumbra. El reverendo, sin detenerse, continuó orando. Cada palabra parecía quemar a la entidad que habitaba en Clarita. La joven cayó al suelo, retorciéndose como si estuviera en llamas. Gritaba, imploraba, maldecía. Y entonces, con un tono gutural, la voz habló: «No nos iremos. Esta ciudad nos pertenece. La carne de ella es nuestra». La gente que observaba desde afuera no podía más. Varios se persignaron. Otros lloraban en silencio. Era imposible negar lo que tenían frente a los ojos. Manila estaba siendo testigo de una auténtica posesión demoníaca. Esa noche, nadie durmió en la estación de policía. Los guardias escuchaban pasos que recorrían los pasillos, susurros en los baños vacíos y golpes en las paredes. Manila se estaba convirtiendo en un escenario de miedo colectivo, y Clarita era el epicentro de todo. Los días siguientes fueron un calvario. Clarita no mejoraba. Por el contrario, cada ataque era más violento. Los periódicos comenzaron a hablar del caso, con titulares alarmantes. «La niña mordida por demonios invisibles. El mal se manifiesta en Manila». La ciudad entera estaba pendiente de lo que ocurría en la estación de policía. Los médicos ya no tenían argumentos. Uno de ellos, el doctor Mariano Lara, confesó ante un grupo de periodistas: «He visto pacientes con esquizofrenia, con histeria colectiva, con crisis epilépticas, pero esto es algo que jamás había presenciado. Sus heridas aparecen de la nada, frente a todos. Esto va más allá de la ciencia». Si te está gustando la historia, puedes suscribirte al canal para más relatos de terror reales. En una de las sesiones más estremecedoras,
Clarita comenzó a hablar en idiomas que nunca había estudiado. Testigos aseguraron que pronunciaba frases en latín antiguo y en un dialecto griego que ningún filipino de su edad podía conocer. Entre esas frases repetía un mismo mensaje: nos alimentamos de su miedo, no la soltaremos. El reverendo Sumrall regresó acompañado de varios líderes religiosos locales. La celda fue rodeada por personas que oraban, mientras la muchacha gritaba con voces múltiples, que se entrelazaban en un coro macabro. Algunos testigos juraron escuchar al menos 3 voces distintas salir de su garganta al mismo tiempo. Un guardia, completamente aterrado, relató que mientras sostenía a Clarita durante un ataque, sintió que alguien invisible lo empujaba con tal fuerza que lo lanzó varios metros hacia atrás. Nadie lo había tocado. La fuerza, según él, venía de una sombra negra que por un instante pareció atravesar la celda. La fama del caso atrajo a más curiosos, pero también a creyentes que se arrodillaban frente a la comisaría para rezar por la muchacha. Manila entera estaba dividida. Algunos decían que era una farsa para llamar la atención. Otros aseguraban que el diablo mismo había puesto su marca en esa joven. Clarita, cada vez más débil, lloraba entre ataques. Había momentos en los que recobraba la calma y suplicaba ayuda. No quiero que me lleven. No quiero que me lleven con ellos. El reverendo Sumrall comprendió que la única manera de salvarla era a través de un exorcismo formal. Los demonios que la atormentaban no se irían fácilmente. La batalla espiritual apenas estaba por comenzar. El reverendo Sumrall solicitó autorización directa de las autoridades para realizar un exorcismo en la estación de policía. Los oficiales, temerosos de que Clarita muriera en sus celdas y de que el escándalo creciera aún más, aceptaron con la condición de que se llevara a cabo de manera discreta. Pero lo que allí ocurrió fue todo menos discreto. La pequeña celda fue convertida en una improvisada sala de batalla espiritual. En el suelo colocaron una cruz de madera, agua bendita, velas y Biblias abiertas. El aire se sentía espeso, cargado de un olor nauseabundo que parecía impregnar las paredes. Clarita fue llevada a la habitación esposada. Apenas cruzó el umbral, comenzó a retorcerse con una fuerza brutal, lanzando al suelo a 2 guardias que la sostenían. Su cuerpo se arqueó de una manera antinatural, como si los huesos se doblaran en direcciones imposibles. El reverendo se colocó frente a ella, alzó la Biblia y comenzó a leer en voz alta. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de este cuerpo. La reacción fue inmediata. Clarita lanzó un grito tan agudo que los vidrios de la ventana vibraron. De su boca salió un hilo de saliva espumosa y sus ojos se pusieron en blanco. Las voces comenzaron a resonar desde su garganta, al unísono burlándose del misionero. Ella es nuestra. Tú no puedes quitárnosla. Los presentes se estremecieron. Algunos intentaron salir, pero las puertas parecían trabadas, como si algo invisible las mantuviera cerradas. El miedo se apoderó de todos, excepto del reverendo, que siguió orando sin detenerse. Clarita, con una fuerza sobrehumana, se lanzó contra la cruz de madera. La mordió con furia, dejando la marca de sus dientes. Los testigos no daban crédito. Parecía que aquello que la poseía se resistía a cualquier símbolo sagrado. De pronto, la joven cayó al suelo y comenzó a arrastrarse como una serpiente, siseando con una lengua que parecía alargarse más de lo normal. Los guardias retrocedieron, pero el reverendo se acercó, colocando su mano sobre la frente de Clarita. Ella abrió los ojos, pero ya no eran los mismos. No había rastro de humanidad en ellos. Eran negros, profundos, como pozos sin fondo. Con voz gutural dijo: «Si nos echas de aquí, iremos tras ti». Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Todos entendieron que no se trataba solo de salvar a Clarita, sino de enfrentarse a una fuerza que podía extenderse más allá de esas paredes. El exorcismo apenas había comenzado, y ya había dejado claro que no sería una lucha sencilla. La celda vibraba con cada grito que salía de la garganta de Clarita. Afuera, decenas de curiosos se agolpaban. Algunos rezaban de rodillas, otros lloraban, convencidos de que estaban presenciando una manifestación del infierno mismo en la tierra. Dentro de la habitación, el aire se volvió insoportable. Un frío glacial descendió de repente,
A pesar del calor sofocante de Manila, los presentes podían ver cómo su propio aliento se convertía en vapor, como si estuvieran dentro de un congelador invisible. Clarita se levantó lentamente del suelo. Nadie la tocaba y, sin embargo, su cuerpo se irguió con movimientos antinaturales hasta quedar de pie. El reverendo Sumrall retrocedió un paso, sorprendido, pero no detuvo su oración. Espíritus inmundos, en el nombre de Jesucristo, les ordeno que se manifiesten y salgan de ella. El cuerpo de la muchacha se arqueó hacia atrás con tal violencia que parecía que su columna iba a partirse. De su garganta brotó una risa estridente que no pertenecía a un ser humano. Y entonces habló: «Somos muchos, y no nos iremos. Esta ciudad nos pertenece. Tú no puedes contra nosotros». Los policías que observaban palidecieron. Uno de ellos cayó de rodillas, rezando entre sollozos. Otro juró que una sombra oscura cruzó frente a sus ojos, saliendo del cuerpo de Clarita y trepando por la pared como una bestia invisible. De pronto, la joven fue arrojada contra la pared con tanta fuerza que el concreto se agrietó. Cuando cayó al suelo, comenzó a convulsionar violentamente. En su piel aparecieron nuevas mordidas frescas, sangrantes, como si colmillos invisibles la estuvieran desgarrando. El reverendo levantó la cruz y gritó con autoridad: «Jesús tiene poder sobre ti, espíritu inmundo. Sal ahora mismo». Los alaridos de Clarita hicieron retumbar la habitación. Varios testigos aseguraron haber escuchado múltiples voces salir de ella, algunas graves, otras agudas, todas superpuestas, gritando maldiciones en idiomas desconocidos. Un guardia aterrado diría años después: «Sentí que algo me observaba, algo que estaba en esa habitación pero no era humano, una presencia que te llenaba de odio, como si quisiera arrancarte el alma». Nunca volví a dormir igual. El exorcismo parecía interminable. Cada palabra del reverendo era contestada con insultos, risas y amenazas. Clarita, o más bien lo que habitaba dentro de ella, prometía arrastrar a todos al infierno. El momento más escalofriante llegó cuando, en medio de un silencio repentino, la joven levantó la cabeza y con voz tranquila, casi infantil, susurró: «¿Quieres saber cómo morirás, Lester?». El reverendo se estremeció pero no respondió. Sabía que no podía dialogar con aquello. Tenía que resistir, aunque la oscuridad estuviera mostrando su cara más aterradora. La batalla espiritual estaba en su punto más alto, y todos sabían que algo estaba a punto de romperse. La habitación estaba cargada de un silencio extraño, apenas roto por la respiración agitada de los presentes. Clarita permanecía en el suelo, con el cabello pegado al rostro sudoroso, como si hubiera perdido toda su fuerza, pero todos sabían que era solo una pausa antes de la tormenta. El reverendo Sumrall no dejó de orar ni un instante. Sus palabras, repetidas con firmeza, parecían atravesar el aire espeso. De repente, Clarita abrió los ojos. Ya no eran negros como antes, pero tampoco parecían humanos. Brillaban con un resplandor amarillento que heló la sangre de todos. «¡Te odiamos!», gritó con una mezcla de voces, como si 100 gargantas hablaran a través de ella. Su cuerpo se elevó algunos centímetros del suelo, flotando por unos segundos. El impacto fue tal que varios testigos retrocedieron tropezando entre sí. El reverendo se acercó sin miedo, colocó su mano sobre la frente de la joven y pronunció con autoridad: «Por el poder de Jesucristo, te ordeno que salgas y no regreses jamás». Clarita se retorció como si estuviera siendo quemada viva. De su boca salieron alaridos imposibles de describir, tan agudos que parecían atravesar los huesos. Las velas que iluminaban la celda se apagaron todas al mismo tiempo, dejando el lugar en completa oscuridad. Los presentes juraron escuchar pasos corriendo por las paredes, golpes en el techo y un murmullo constante que repetía: «Ella es nuestra, ella es nuestra». De repente, un grito desgarrador rompió la noche. Clarita cayó al suelo con tal fuerza que parecía que sus huesos se habían fracturado. Su cuerpo quedó inmóvil durante unos segundos eternos. El reverendo continuó orando, sudando y exhausto, hasta que finalmente la muchacha abrió los ojos. Esta vez eran los de siempre, oscuros, temblorosos, llenos de lágrimas. Clarita lloraba, suplicando que no la dejaran sola. Los guardias respiraron aliviados, creyendo que la pesadilla había terminado. Pero el reverendo sabía que aquello no era un triunfo definitivo.
había logrado liberar a Clarita. Sin embargo, las amenazas que los espíritus habían lanzado seguían resonando en su mente. Afirma la historia que en ese instante, un fuerte estruendo sacudió la estación de policía, como si una puerta metálica se hubiera cerrado con violencia en algún lugar lejano. Todos lo escucharon, aunque nadie pudo explicar de dónde provenía. El caso de Clarita Villanueva quedó registrado en múltiples periódicos y documentos médicos. Fue catalogado como una de las posesiones más aterradoras y mejor documentadas del siglo XX. Pero los que estuvieron presentes nunca volvieron a ser los mismos, porque aunque la joven recuperó cierta calma en los días siguientes, muchos juraban que, en las noches más silenciosas, aún podían escuchar una risa que no era de este mundo, resonando en los pasillos de la estación. En los días posteriores al exorcismo, Clarita parecía recuperar poco a poco la calma. Su cuerpo, lleno de marcas y cicatrices, tardó en sanar. Pero lo más inquietante eran sus recuerdos. Entre sollozos confesaba que aún sentía presencias observándola desde la oscuridad. Decía que, al cerrar los ojos, todavía podía ver al hombre vestido de negro con colmillos y al enano, grotesco, que se burlaba de ella. Los médicos que la examinaron quedaron perplejos. No había explicación lógica para las heridas que sufría, ni para los episodios de idiomas desconocidos, ni mucho menos para la fuerza descomunal que mostró durante sus ataques. Para algunos fue un caso de histeria colectiva, para otros, un fenómeno sobrenatural imposible de negar. El reverendo Sumrall declaró a la prensa que la joven había sido liberada, pero advirtió que Manila estaba en riesgo. Estas entidades no se marchan del todo. Si encuentran puertas abiertas en el alma de las personas, regresarán. Con el paso de los meses, el caso de Clarita se convirtió en una especie de leyenda urbana. Algunos decían que era prueba del poder del mal, otros, un recordatorio del poder de la fe. Pero quienes vivieron la experiencia jamás volvieron a dormir tranquilos. Un guardia que estuvo presente en la celda relató años después: nunca volví a entrar a ese lugar sin sentir frío. Y más de una vez escuché risas en medio de la noche, aunque el pasillo estuviera vacío. La vida de Clarita continuó, pero siempre bajo la sombra de lo que vivió en 1951. Manila nunca olvidó su nombre. El caso quedó en periódicos, archivos médicos y testimonios que hasta hoy estremecen a quienes los leen. Y aunque algunos lo llamen sugestión o enfermedad mental, lo cierto es que más de 50 testigos juraron haber visto cómo fuerzas invisibles la atacaban y cómo voces extrañas surgían de su garganta. Lo inquietante es que hasta el día de hoy, en Filipinas, muchos aseguran que las posesiones no son cosa del pasado. Hay quienes creen que lo de Clarita fue solo una advertencia, un recordatorio de que el mal puede aparecer en cualquier lugar, en cualquier momento, incluso cuando menos lo esperamos, porque a veces las sombras no desaparecen, solo se esconden, esperando el momento justo para volver. Si esta historia te gustó, no olvides seguirnos para más relatos que erizan la piel y llenan tus noches de misterio. Esto fue Sombras en la Niebla.